dentro de todo este esquema teológico sistemático que Jesús viene enseñándonos, hoy hay una porción que dice: no juzguéis para no ser juzgados. Si no lo entendemos en su contexto, podemos decir cosas que no está diciendo el texto. Incluso, de primera instancia, parece ser que no lo hagamos nunca, ¿no? Pero no está diciendo eso el texto, y lo vamos a analizar el día de hoy en relación a todo el Sermón del Monte, porque todo está conectado. Jesús, en su sabiduría excelsa, da este hermoso sermón a sus discípulos, y uno puede ir viendo todas las imágenes, toda la información entre líneas que nos viene dando, ¿no? Y al tomarlo todo junto es una bendición, hermanos. Así que permítame poner en oración para empezar el sermón de esta mañana. Señor, gracias porque eres bueno, por tu misericordia, porque nos has hecho bien. En tus manos nos ponemos, Señor, bendícenos, porque queremos ser alimentados por tu palabra, Señor. Guíanos en tu espíritu para el discernimiento, entendimiento, Señor, y que seamos alimentados en ella. En tus manos estamos. Prepara nuestro cuerpo, nuestra mente, todo nuestro ser, Señor, para poder recibir, sobre todo nuestro corazón, para poder recibir esta enseñanza de esta mañana. En tus manos me pongo, úsame como herramienta de gracias. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a Mateo capítulo 7. Ya vamos avanzando sobre el Sermón del Monte. Recuerden que el Sermón del Monte, Jesús empieza en el capítulo 5 de Mateo y termina en el capítulo 7. ¿Qué está pasando aquí? Que es bien importante. Recuerden, Jesús ve la multitud, se aparta, sube a un monte, Sermón del Monte por eso se le llama, y se le acercan sus discípulos. Y entonces empieza a tener un diálogo con ellos. Eso es fundamental y no perderlo de vista, porque el mensaje primario es para los discípulos. A ellos se está dirigiendo. Y lo primero que empieza a hacer Jesús es hablar, no de lo que tienen que hacer, sino empieza con las bienaventuranzas. Al empezar con las bienaventuranzas, lo que Jesús está haciendo es decirles a sus discípulos cuál es el carácter de un cristiano, cuál es el carácter de que pertenece al reino de Dios. Y esa base teológica, ese fundamento en las bienaventuranzas, son la base para todo el sermón, porque va acompañando todos los temas que Jesús va tocando. Jesús toca primero una cosmovisión, desde lo general, se puede decir, a lo particular. Toca un tema y luego desarrolla subtemas. Muy bien. Este tema está relacionado con el que acabamos de ver, y el que acabamos de ver con las bienaventuranzas. Todo está relacionado y Jesús lo viene desarrollando de una forma sistemática. Fíjense, la semana pasada hablamos del ojo, ¿no? ¿Cómo es no está diciendo la semana pasada, dijimos que lo que ves te contamina. No, sino que el ojo es la ventana de lo que hay dentro de ti. Eso es lo que está diciendo. Ahora, después va a tocar este tema. Y vean cómo se relaciona. Vamos a leerlo. Mateo 7, versículo del 1 al 6. No juzguéis para no ser juzgados, porque con el juicio con el que juzgas, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os seréis medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar tu paja de tu ojo, he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Wow, fuerte, ¿no? O sea, el sermón de hoy ya prácticamente va a ser un sermón fuerte, por las formas que Jesús habla, que con autoridad, cuando dice hipócrita, ¿no? Dices, oye, ¿no? Bueno, esta parte, como lo dijimos, está relacionada con las bienaventuranzas con el ojo. Primero, Jesús da la base en las bienaventuranzas y habla del carácter de lo que es un cristiano.
Entonces será, dice una de las bienaventuranzas, que está relacionado completamente con lo que vamos a estudiar hoy. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo 5:7. Tenlo en la mente. ¿Por qué? Porque Jesús dice, no juzgues para que no seas juzgado, porque con el juicio con el que juzgas seréis juzgados, y con la medida con la que medís os seréis medidos. Entonces, lo mejor es que ser misericordiosos. Bienaventurado el que ya el Señor ha puesto en nuestro corazón misericordia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hemos recibido misericordia. Si hemos recibido misericordia y entendemos la misericordia, entendemos el Evangelio, sabremos y veremos que no la merecemos. No nos la dieron porque nos la ganamos, la dieron inmerecidamente. Dios vio nuestra condición miserable, por eso se llama misericordia. Vio nuestra condición miserable y nos bendijo. Él es bueno y de su bondad surge el bien al miserable. Entonces, entendiéndolo así, pues si yo entiendo la misericordia por el Evangelio de Cristo, doy misericordia. Y si va a haber un juicio y voy a juzgar con misericordia, porque ya hay eso delante de mí. Pero vamos a ir poco a poquito. Si esta bienaventuranza nos describe como cristianos, estamos dentro del reino de Dios y su justicia. Esto repercutirá, hermanos, en la manera en que el ojo muestra nuestro interior y de cómo evaluamos, discernimos e interpretamos las cosas. Partiendo de allí, hermanos, emitiremos un juicio. Y estos, por ende, mostrarán el resultado de quienes somos realmente. Por supuesto, si mi ojo es bueno y mi interior está lleno de misericordia, como es ventana de mi ser, ¿cómo voy a ver las cosas? Con misericordia. Sí voy a tener un juicio. Y ahorita vamos a explicar eso. No está diciendo que no juzguemos. Está diciendo que no condenemos. Ese es el contexto de esa palabra, que tiene varias connotaciones diferentes como la uses. Primero tenemos que entender eso. No juzguéis para no ser juzgados. No está diciendo que nunca juzguemos, porque de hecho es necesario hacerlo. La palabra de Dios nos lo demanda, hermanos. Y como la Biblia no se contradice, tenemos que simplemente que interpretar el pasaje dentro de su contexto. Si yo nomás leo esa parte, porque no les ha pasado que, no sé si les ha pasado, pero de repente es muy común que alguien te diga, no, dice la palabra de Dios que no juzgues para no ser juzgados. Casi cállate la boca, ¿no? Ni me critiques, ni me digas, no me digas nada. Pero eso no está diciendo el pasaje. Está sacando el texto de su contexto. ¿Y el refrán cuál es? Es un pretexto. Oye, tengo que entender qué está diciendo Jesús para saber cómo aplicar esa frase. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 29, dice así: asimismo, los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. Ah, caray, pues no que no juzguemos. Sí, pero tienes que saber cómo se está usando esa palabra en Corintios, cómo se está usando en Mateo y cómo Jesús la está aplicando después, para poder entender lo que nos quieren decir. La palabra juzgar en el sentido o contexto de 1 Corintios capítulo 14, 28 es discernir. ¿Cuál era el tema ahí? Todos se paraban y decían, yo tengo revelación divina, yo tengo revelación divina. A ver. Déjenlos que hablen, siéntense, escúchenlos y vean, juzguen si realmente es del Señor o ya están hablando por ellos, ¿no? O sea, ahí ¿cuál es el sentido de juzgar? Discernir, interpretar. ¿Pueden verlo cómo se usa la palabra en ese contexto? Ok. Luego, para Mateo, tiene el sentido de condenar. Aquí ya no se está usando simplemente de discernir por ver si es bueno, es malo, que es necesario, ¿no? Probad los espíritus, dice Juan, ver si son del Señor o no son del Señor, también discierne eso. Juzga, es bueno, es malo. Ya en Mateo, la connotación al principio es que juzgar, condenar. Un acto de ver a algo y despreciarlo. Un acto de ver algo y, ¿cómo se podría decir? Pues condenarlo. Eso está mal, qué terrible eres, ¿cómo puedes hacer eso? Mira nada más. Gracias, Señor, porque no me hiciste como Él.
¿no? Borracho, mujeriego, adúltero, gracias Señor. Ese es un juicio de condenación. Y eso es hipocresía, y Jesús lo está condenando. Entonces, tenemos que ir viendo cómo se usa la palabra. Por decir algo, más adelante Jesús va a advertir que juzguemos. En el capítulo 7, del 6 al 15, va a decir, aguas, porque hay falsos maestros dentro de la congregación. Cuidado, tienes que discernir quién realmente, o cuando habla dice, no le des pues, lo santo a los perros, o las perlas a los cerdos. Tienes que tener un discernimiento a quién se refiere como perro y a quién se refiere como cerdo, ¿no? Para poder no hacerlo. ¿En qué sentido lo dice? O sea, sí se nos demanda discernir, juzgar en el sentido de tener un criterio, pero nunca de condenación. Y ya puse un ejemplo, ¿no? Por decir algo, cuando dices, oye, es que el hermano tropezó. ¿Qué le pasó? Pues cayó y hizo. Y lo primero, cómo reaccionas y lo que emitas en ese sentido va a hablar de tu corazón, de lo que tienes dentro de ti. No, qué bárbaro. ¿Cómo es posible? Dices, tranquilo, ¿no? ¿Qué pasa? Pues, ¿a poco tú nunca has tropezado? ¿A poco tú nunca te has equivocado? ¿Puedes verlo? Pero no, dice Jesús, cuidado con ese tipo de juicios, porque te van a medir igual, ¿no? Hipócrita. Tú también tienes cosas que te pueden señalar, pero te paras allí con tu altura moral, ¿no? Con tu grandeza moral, y desde esa grandeza moral empiezas a juzgar y a determinar una cosa y la otra. Eso es lo que está condenando Jesús. Es por eso, hermanos, que es muy importante el significado de la palabra. ¿Qué significa la palabra? ¿Puedes usarla en diferentes formas? Sí. ¿Tiene diferentes connotaciones? Sí. Entonces, ¿cómo es el significado de la palabra, pastor? Por su uso. ¿Cómo la estás usando? ¿Y cómo sé cómo la estoy usando? Por el contexto. Por el contexto me puedo dar cuenta cómo la estás usando. Por ejemplo, hay un ejemplo en hermenéutica, en el curso que damos de hermenéutica, que yo siempre uso muy sencillo. Si yo te digo, estoy cansado de estas llantas, tú puedes pensar que me refiero a las llantas de mi coche, que se ponchan todo el tiempo, ¿no? O puedo referirme a la lonja también, porque también se refiere, ¿no? Estoy cansado de estas llantas. Es una misma palabra, pero está usada. ¿Cómo sé cómo la estoy usando? Pues leo un poquito más, o sea, a ver, ¿qué está diciendo, no? Estoy cansada de estas llantas porque siempre que me quiero poner un pantalón no me queda. Ah, está hablando de las llantas de la lonja, ¿ok? ¿Ya vieron? ¿Cómo usé la misma palabra? Estas llantas se ponchan todo el tiempo. Las mañanas me quiero ir a trabajar rápido y amanece la llanta ponchada. Ah, está hablando de las llantas del coche con la misma palabra. Esto es lo mismo. ¿Cómo está usando Jesús la palabra juzgar? Al principio, como condenar. En otras partes de la palabra, de discernir que es necesario. Entonces, nuestra tarea es ver cómo la usa Jesús. Muy bien. Entonces, la semana pasada vimos al ojo como ventana del corazón. Si tu ojo es malo, muestra que tu interior también lo es. Si tu ojo está alineado con el carácter del reino de Dios, será un ojo bueno, porque dejará ver que en ti hay bienaventuranza. Y esta de la misericordia. De la misma manera el juicio está relacionado con tu ojo con tu interior y tu interior con tu corazón. Finalmente, veremos qué hay en tu corazón. Por decir algo, el texto dice, porque con el juicio que juzguéis serás juzgado, y con la medida que medís os serás medido. Jesús está enseñando la hipocresía del juicio malintencionado. El texto está en relación a una falta de un hermano, una falta que haya cometido. La manera que tu ojo vea, entienda la falta del hermano y la evalúe, va a mostrar lo que hay en tu corazón, ¿no? Un corazón conforme al carácter del reino que muestre misericordia, compasión por la condición miserable del prójimo, determinará tu forma de actuar. Nada más hay que analizar eso. Ahorita pasa una situación, vienen con nosotros y dicen, hermano, fíjese, pastor, que pues
encontramos a un hermano en una falta, wow. Si encontramos un hermano en una falta, ¿cómo es posible? No, como decimos, nos desgarramos las vestiduras y no puede ser posible y venga con toda la vara lo que podemos tener. No. ¿Qué dice la palabra de Dios? Si allá es un hermano con una falta, ustedes que son espirituales, ¿sí? ¿Qué dice? Restaurarle. ¿Con espíritu de qué? De mansedumbre, con amor. A ver, hermano, ven, mira, ya me enteré. Siéntate, ¿no? Siéntate. Ya me enteré, estoy enterado de esta situación. Necesitas arrepentirte, pedir perdón, restaurar al hermano y te voy a acompañar en oración. Necesitas acompañamiento porque esto es difícil. Vamos a acompañarte, te vamos a acompañar. Y de ahí vamos a evaluar cómo fue la falta. Eso es bien importante, ¿eh? Porque si mi corazón es, vamos a exhibirlo y dígaselo, espérame. No. Vamos a lastimar corazones, tenemos que tener cuidado. ¿Cómo fue la falta pública? Como Pablo le dijo a Pedro. Se paró en medio de todos, hipócrita, le dice, no, allí en medio de todos. Y lo dice ¿por qué? Porque estaba convenciendo ya a unos a actuar como él estaba actuando, se estaba llevando entre las piernas a otros. Entonces, porque como es público, se le repite público, pero si no, cuidas corazones y mandas a hablar al hermano. También hay una forma que Mateo 18 lo va a explicar. Le mandas a hablar, le dices, no te hace caso, traes 2 hermanos. O sea, hay toda una forma en la que el Señor nos pide que actuemos conforme al carácter del reino, pero con amor, con misericordia, viéndote a ti mismo, no sea que caigas. ¿No dice? El que piense que esté fuerte, mire que no caiga. Considérate a ti mismo antes de levantar un juicio sobre alguien. Dice el corazón así, dice la palabra de Dios así. Hermanos, si alguno, Gálatas 6:1, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Cuidado. Qué diferente, ¿no? Efesios 4:32. Antes, sed benignos unos con los otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. Allí empieza el Señor a decirnos nuestro interior, ¿cómo estás? Primera de Pedro 4:8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Siempre que leo este texto, hago una aclaración. Dice cubrirá, no encubrirá. Es muy diferente. ¿Vamos bien? Porque el que actuemos con misericordia hacia el tropiezo de un hermano, hacia el error de un hermano, hacia la ofensa de un hermano, no está diciendo que lo encubramos. De hecho, el texto en Mateo que habla del ojo, de la paja en el ojo del hermano, no dice que no se la saques. Dice que se la saques. Porque es misericordioso que te confronten a un error. Que no te dejen que pienses que por ahí andas bien y estás mal. Eso no es misericordia, eso es hasta desleal. Eso es deslealtad. Lo mejor es confrontarlo, no lo ven para acá. No le va a gustar, ¿no? También vamos a ver la madurez. Porque la madurez no se ve en tanta Biblia que sepas o tantos cursos que tomes, o que no faltes a la iglesia. La madurez se ve cuando te exhortan, cuando te regañan en amor. Ahí sí ve qué tan maduro eres, ¿no? Coges tus canicas y te vas, o tomas la reprensión seriamente y le agradeces. Yo oré al Señor que me librara de mis pecados ocultos. Y te acaba de mandar a decirme cuál es, ¿no? Gracias. Eso es madurez. Yo sé que no es fácil, ¿no? Te llega de momento y te sorprende, ¿no? Te pones rojo, verde, amarillo, las orejas, eso soy yo, las orejas rojas. Pero en el Espíritu del Señor dices gracias, porque no me había dado cuenta. Pero con espíritu de mansedumbre. Eso es importante. Mateo 18:15 da toda una enseñanza sobre el perdón. De hecho, nos da todo un esquema pedagógico sobre eso, ¿no? ¿Te ofendieron? ¿Es un hermano? Vas y le dices, hermano, en secreto. No lo exhibes, porque eso es falta de misericordia, eso es coraje, revancha.
¿no? O sea, le vamos a dar con todo, ¿no? Ya no me importa quién me la hizo, ni quién me la pague, ¿no? A mí me la hace, a mí me la paga. O sea, no. Bien, hermano. Me has ofendido. A mí cuando vienen como pastor y me dicen, pastor, ¿qué es esto? ¿Ya fuiste a decirle? No. Ok, gracias por avisarme, pero bíblicamente hay que ir a decirle. Más si le dices. Depende cómo te conteste, vienes y a mí me platicas. Pues no, no le valió, pastor, no. Bueno, vamos a tomar 2 testigos. Otro más y le mandamos a hablar. A ver, hermano, si le está pidiendo a usted esto, que no haga lo otro y no entiende. Ya si entiende, amén, gloria a Dios. Así nos va diciendo cómo hacerle. No entendió. Está de rebelde, pastor. Ya le dijimos varios. Ok. Ya sabemos que está en el contexto del domingo, ¿eh? El día del Señor. Ahí sí. El domingo, el día del Señor, se le dice a la iglesia. A ver, hermano. Aquí la palabra de Dios dice que el día domingo, el domingo especial, cuando están 2 o 3 congregados en tu nombre, Él está aquí para tomar decisiones fuertes como la disciplina. Se te va a decir a la iglesia, ¿por qué eres rebelde y que estás pecando? No, que me vale. Bueno, qué tristeza. Dice la palabra de Dios que si aún así no entiendes, te tenga por gentil y publicano. Mi relación contigo ya no es de hermanos. Qué duro, ¿no? Pero lo dice Jesús, no lo digo yo. Pero nos va diciendo todo un sistema. Y luego, siguiendo el texto, Pedro voltea y dice, ¿y cuántas veces lo tengo que perdonar? Esto es maravilloso. Digo, para tener toda la enseñanza, ¿verdad? ¿Cuántas veces lo tengo que perdonar? O sea, no le dijo, ¿y si se arrepiente? Pero se entiende, ¿no? O sea, da por entendido, ¿no? Está implícito que Pedro está preguntando si alguien se arrepiente y pide perdón. ¿Y qué dice? ¿Y cuántas veces lo tengo que perdonar? 70 veces 7. Siempre que alguien se arrepiente y pide perdón, lo perdona. Y aquí es hermoso porque no hay como pasos, ¿no? Ah, ya te perdonamos, entonces ahora, pues, ¿qué crees? Que vas a trapear la iglesia y vas a... No perdonas. Para marcarle que ya no eres mi hermano, son 3 pasos. Con mucha paciencia, con mucho amor, con mucha oración, como dice el texto, reprenderle con espíritu de mansedumbre. Pero si no, que se vaya, no corres. Pero si se arrepiente, no hay pasos que seguir. A Él sea la gloria. Gracias porque hemos recuperado un hermano. Gracias porque el Señor ha hablado en su corazón. Porque si no hay arrepentimiento de ese tipo, quiere decir que nunca entendió la gracia, que no le impactó el Evangelio, que no es cristiano realmente. Nunca lo fue. No quiere decir que ya no lo vaya a hacer, ¿no? A lo mejor después el Señor habla en su corazón y un día lo vemos regresar. No lo sabemos, pero eso es lo que la Biblia nos enseña. Entonces Jesús está diciendo, cuidado cómo vas a hacer juicios de condenación. ¿Por qué? Porque, pues, ¿en base a qué lo vas a hacer? ¿En base a tu grandeza moral? ¿Eso es lo que define? No, es la Escritura la que define. Hoy lo veíamos en la mañana. Entonces ahí nos va diciendo. Ahora, en relación al texto en negativo o como exhorto, incluso como una advertencia que Jesús da como enseñanza a sus discípulos, tenemos que verlo de 2 perspectivas diferentes. Los cristianos en este caso son sus discípulos. O sea, Jesús está hablando de los discípulos primeramente. Y luego, ¿qué hacemos con los no cristianos? ¿No? ¿Cómo lo veo? Bueno, si tus juicios son sin misericordia, tu primer problema, dice la Escritura, no es conmigo, con el pastor, no. Si eres legalista, si te vas con todo, no vas a, tu primer problema no soy yo, es Dios, porque es lo que dice el texto. Así te voy a tratar, dice. Juicio sin misericordia, venga, sin misericordia serás tratado. Con la misma vara que estás midiendo a los demás, te vamos a medir. No lo estoy diciendo yo, ni que yo te voy a medir. Dios lo está hablando a través de Cristo. Ahora, por eso decía, lo tenemos que ver en 2 líneas, porque una es, está hablando con los discípulos, con cristianos, no está hablando de salvación. No está diciendo que se va a perder la salvación. Ese no es el texto ni es la enseñanza de este contexto. Está hablando de omitir juicios y cómo Dios trata con disciplina a los que no son misericordiosos, que son parte de su pueblo. Le habla a los discípulos. No estás reflejando el carácter del cristiano, no estás reflejando el carácter de Cristo. ¿Dónde están todas las bienaventuranzas que deben de estar en tu corazón? ¿Dónde están? Cuando haces ese tipo de juicios. Y dice, así te vamos a medir. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros?
Primero es que Dios va a trabajar en nuestro carácter para moldearlo a la imagen de Cristo. Esto tiene implicaciones de ¿qué? De disciplina. ¿Sí? Porque Dios al que ama, disciplina y azota como hijo. Si entre nosotros hay un hermano que está trabajando con este tipo, luchando con este tipo de carácter, pues no lo voy a trabajar yo como pastor, el Señor va a trabajar con él. Y lo va a disciplinar de tal manera que va a entender la misericordia de una manera que no la había entendido, que no la había vivido. Y de una forma vertical en relación con Dios, la va a expresar horizontalmente en relación al prójimo. Y para eso el Señor va a intervenir, ¿no? Puede ser que nos use a nosotros, o puede ser que trabaje directamente con Él en formas misteriosas, porque los caminos de Dios son inescrutables. Pero el texto dice que así va a ser medido si tú mides con esa vara, igualito. Entonces tenemos que verlo por allí. Si ves a un hermano tropezar y muestras compasión por él, a él sea la gloria. Pero si ves a un hermano tropezar y te vas con todo, el Señor va a trabajar con tu carácter y, como dice Hebreos 12, te va a disciplinar de las maneras menos imaginables. Porque, lo repito, son inescrutables los caminos del Señor. Pero solamente recuerda esto, que el que piensa que esté fuerte no mire que no caiga. Por otro lado, podemos ver un pasaje que es paralelo a este, en esta enseñanza, en esta relación. Mateo 18, 23, 35, que dice, es la parábola del siervo sin misericordia. ¿Lo han escuchado? La parábola del siervo sin misericordia queda perfectamente a lo que estamos enseñando el día de hoy. Con la vara que midas, serás medido. Para los que no conocen la parábola del siervo sin misericordia, dice la parábola, rápidamente le explico, que hay dos deudores. Está el señor, el amo, y se encuentra con uno de sus deudores y le debe bastante ese. Y entonces lo manda a cuentas y le dice, a ver, ven, me debes. Tienes deuda conmigo y una deuda grande. Y entonces llega con el Señor y le pide misericordia. Le dice, ten misericordia de mí porque no puedo pagarte. Entonces, el amo, el Señor, le perdona la deuda y le tiene misericordia. Hermoso, ¿no? Entiende la imagen, ¿no? ¿De quién estamos hablando? De Dios. Pero luego al que se le perdonó la deuda, va en el camino y se encuentra a alguien que le debe a él. ¿Y qué cree? Que le pide también, le dice, qué bueno que te veo, ¿no? Por ahí estamos atoradillos, ¿no? Me debes por ahí algo. Y el otro también le pide misericordia. Oye, ten misericordia de mí. ¿Y qué creen que hizo? No la tuvo. Y se fue con todo. El amo, el señor, se entera y le manda a hablar. Le dice, ¿cómo? Yo te perdoné a ti tus faltas, que son graves porque son contra mí. Eso es de Dios. Tu falta no tiene nada que ver con la falta del hermano, ¿eh? Porque estamos entre pecadores faltándonos. Pero a Dios, y que Dios nos perdone, y que tú no le puedas perdonar su falta al otro. Y se enojó. Y le dice, ahora vas a pagar todo. Todo te va a cobrar. Porque no tuviste misericordia. Eso es el texto. Con la vara que mides serás medido. No está diciendo, por repetir, no está hablando de salvación. Eso es bien importante, no se pierde. Está hablando de esta interacción y conductas que tenemos, inclusive entre hermanos, que tenemos que perdonarnos las faltas, tomando en cuenta que Cristo nos perdonó las nuestras. ¿Recibes misericordia? ¿Qué? Das misericordia. ¿De gracia recibes? De gracia das. ¿Puedes verlo? Ese es el corazón del reino. Tampoco está diciendo que toleres pecado. Lo voy a repetir. No está diciendo el texto que toleres pecado, porque en el nombre de la gracia, en el nombre del amor, en el nombre de la misericordia, se tolera pecado y se cometen muchísimas injusticias. Oye, ¿y por qué sigue allí? ¿Por qué no lo han sentado? Porque hay que ser misericordiosos. No, eso es tolerar pecado. La misericordia es que se siente y que lo confrontes a su pecado y que se arrepienta, porque si no, ¿cómo se va a arrepentir? Pues todo está bien, ¿no? ¿Vieron la diferencia? No es encubrir ni tolerar. Y reitero, el pasaje de hoy, en el estudio, dice, sí, sácale la paja, pero sácasela con amor. No se la dejes ahí.
Vamos a ir avanzando con eso. No se trata de tolerar pecado, sino de tener misericordia por la lucha que el hermano tiene, incluso si la ofensa es hacia ti, o por el desconocimiento de esta falta, porque no oramos y decimos, Señor, líbrame de mis faltas, de mis pecados ocultos, los que no son a la vista de mí, no de los que escondo, sino a la vista para mí. No me doy cuenta. Y ahí muchas veces, los que somos casados, tenemos ahí la misericordia de Dios al lado de nosotros, ¿no? Nuestras esposas, no son las que se animan a decir las cosas, porque a mí casi nadie me dice nada aquí como pastor, no sé por qué, pero mi esposa no crean que ella llega a la casa y me dice, oye, Rush, creo que te pasaste. No me digas, ¿sí? Oye, Rush, o sea, ahí está la misericordia del Señor en la vida de mi esposa, ¿no? Me ayuda idónea, me ayuda a no equivocarme, y si me equivoco me lo dice. Creo que te equivocas. Eso es, no está tolerando mi pecado, ni mi falta. Me está teniendo misericordia y me dice, no hagas esto, ten cuidado, ¿no? No, qué bueno que me dices, ¿no? No lo había visto así. Ah, bueno, pues ahí te va otra miradita para que veas. Eso es bendición. Y eso es lo que tenemos que hacer. De hecho, el texto no dice que no le digas nada, sino que no hagas juicios hipócritas. Más bien, que te quites la viga de tu ojo para quitar la paja del hermano. Porque quitar la paja del hermano requiere misericordia. Es necesario la misericordia. Cuando entiendes el perdón vertical en Dios, lo trasladas al perdón horizontal al hermano. Ves la misericordia que Dios ha tenido en ti y ves la necesidad de la misericordia en tu hermano. Además, eso es hermoso, esta imagen. Cuando te has quitado la viga de tu ojo, fue tan doloroso que puedes entender lo que tu hermano se le está haciendo y contra lo que se va a enfrentar cuando esa paja se vuelva viga como la tuya. Porque así empiezan las vigas, ¿no? Con una paja. Y crece y se va acumulando. ¿Esto qué crea, hermanos? Miren, yo no sé si alguna vez se te ha hecho una paja en tu ojo, que no te das cuenta. Pero es interesante la analogía que Jesús usa de la paja y la viga. Porque te ha caído algo en el ojo. Yo creo que a todos, ¿no? ¿Alguna vez? ¿Qué haces? Estás, ¿no? Ahí estás. O sea, no es como que no está. Ahí está. Pero, pues ahí andas, ¿no? O sea, si no es tanto la molestia, ahí andas. Hasta el ojo se te pone rojo, ¿no? Y te dicen, oye, tienes el ojo bien rojo, sí, sí, traigo algo ahí, pero ahí está. Y tú dices, digo, nos ha pasado que le digas, oye, a ver, ¿no me ves algo en el ojo? Y tú dices, no, a ver, te pones los lentes, una lucecita, le abres el ojo y ahí ves, mira, aquí está, ¿no? Pero ahí está la página. Pero decides ignorarla. Eso es bien importante, hermanos. La analogía que Jesús hace es bien importante. Porque cuando está la paja, se molesta, pero decidimos ignorarlo. Es una decisión. Decides ignorarlo. Y esa paja crece y se vuelve una viga. Pero a veces es tan que la tenemos tanto tiempo que se vuelve parte de nosotros. Ahora sí, andamos con la viga como si no tuviéramos nada, porque se vuelve parte de nosotros. Y entonces olvidamos que somos pecadores, olvidamos que somos falibles, olvidamos que se nos ha perdonado y no nos damos cuenta de que esa bigota no nos deja ver bien la paja del hermano. Y al no verla bien, ¿qué pasa? Que omites juicios condenatorios. Y luego, no sé si te digan, ¿y quién lo dijo? ¿No? Cuando hacen a alguien un comentario y preguntan, ¿y quién lo dijo? No, pues tal. Y voltean y dicen, ¿quién dijo eso así? Qué bárbaro, no tiene vergüenza. ¿No ha pasado? No tiene vergüenza. ¿Cómo es el que menos tenía que hablar de eso? Así de ridículos somos. Pero entonces Jesús dice, quítate la viga. Y eso es dolorosísimo. Cuando te arrancas, imagínate la imagen. No en balde usa Jesús estas imágenes. Si quitarte la paja a veces molesta, cómo te ponen gotas, te ponen así, te sacan de la pajita y ahí estás con el ojo ya. Es que tenía y rojo, dices, es que tenía una pajita ahí. Ahora imagínate una viga y que te la arranques. Lo que ha de doler, el sufrimiento.
Y una vez que pasas por ese proceso, que es bastante doloroso, hermanos, lo digo por testimonio, yo ya me arranqué una vez una viga que se me hizo. Y cuando yo veo a mis hermanos queridos que se les está haciendo una paja en relación a lo que yo viví, siento mucho dolor y tristeza. ¿De verdad? Ya no es un juicio condenatorio. Ya no es de que, ay, mira, ¿cómo es posible que permitan? ¿No es posible que digan, que hagan? No. Yo digo, yo estaba así, yo pasé por eso. Y qué triste es que no te das cuenta y nadie te dice nada. Y yo me he acercado y les he dicho, hermano, yo te voy a decir una cosa. Mira, yo ya pasé por esta situación. Ignoré la paja por mucho tiempo. La ignoré. Y hubo consecuencias graves que todavía me duelen. Yo te invito a que te quites esa paja. O permíteme ayudarte como con un consejo bíblico, con una lección. No quiero que te vaya a pasar lo que a mí me pasó cuando me arranqué la viga. Fue muy doloroso. Evita eso, hermano. Te estás equivocando. Te estás equivocando y seguramente te lo han dicho, pero que has decidido ignorar la paja. Pero ahí te lo está diciendo alguien que se arrancó una viga. No es por ahí, hermano. ¿Qué diferencia tiene, no? ¿Pueden ver la diferencia? A que te digan, ay, qué bárbaro, no, ¿sabes qué? No, sí, no. No se puede, a vamos a condenarlo, hay que sentarlo, y venga, ¿no? Sobre. Cuando has pasado por ahí, tienes muchísima sensibilidad y empatía por el que va llevando esos pasos. Podemos ver a nuestros jóvenes, los que tenemos jóvenes, pues nosotros fuimos jóvenes, ¿o no? Y vimos muchísimas de las cosas que ellos empiezan a vivir. ¿Quién de nosotros, como padre, hace un juicio condenatorio a su hijo? No, mira, maldito el día en que naciste, jamás. No lo veo. Sin embargo, ves que va llevando los mismos pasos por los que tú anduviste y está en riesgo por lo que tú estuviste y pasaste y viviste. ¿Y qué le dices? ¿Le das un juicio condenatorio? No. Le dices, hijo, no hagas eso porque lo que te espera es sufrimiento, lo que te espera es dolor. Ay, ¿tú cómo sabes? Porque yo lo viví, yo lo pasé, sé lo que traen esas cosas. Eso es lo que el Señor nos pide. Así, con ese amor de padre a hijo, hablarle a los hermanos y decir, hermano, yo sé lo que se siente hacer eso. No lo deseo para tu vida ni para tu familia. Corrige las cosas. Pero es diferente. Incluso el mismo hermano lo recibe diferente, ¿o no? Lo recibe como un buen consejo. Bueno, habrá quien no, ¿verdad? Porque si tiene un corazón... Ahorita viene lo de los perros y lo de los cerdos. Tiene relación con esto. Porque les dice, aguas con los perros y con los cerdos. No le des lo santo a los perros. Así lo dice. Porque hay quienes no lo reciben bien. Pero vamos para allá poco a poco. Entonces, vamos viendo a qué se refiere Jesús con esta imagen. No seas hipócrita, como si no tuvieras nada. Arráncate la vea y te va a doler. Y entonces no vas a llegar con hipocresía a juzgar al hermano y a condenarlo y a decirle, mira, no. Vas a llegar con muchísima misericordia, con mucha empatía, porque tú pasaste por allí. Y sabes el riesgo. ¿Pueden verlo? Y sobre todo nuestros jóvenes, ¿no? Que a veces dicen, ya viene mi papá a dar lata, ahí viene mi mamá otra vez. Pues es misericordia. La otra sería, pues hagan lo que quieran, o no. Pero no, uno los ve ahí con ese riesgo. Después lo entienden. ¿Quién de nosotros como adultos no hoy decimos qué razón tenían mis padres? ¿No? ¿No lo decimos? ¿Qué razón tenía? Y se va repitiendo la historia, ¿no? Pero nunca, hermanos jóvenes, te lo digo de corazón, los padres hacemos juicios condenatorios a los hijos. Siempre es como Jesús dice, ya pasamos por esa viga, no queremos que se les haga una. Esperemos lo entiendan. Pero sigue el Señor diciendo, con la vara que midas serás medido. También esto, si no eres misericordioso, no solo en relación con Dios, tendrá consecuencias porque Dios trabajará contigo y te va a doblegar, ¿eh? Y mientras más duro es el corazón, ¿qué crees? Más duro es el mazazo. Para ablandarte y quitarte de ese orgullo, de ese ego, te va a ablandar. Pero no solo es allí, sino también tiene
consecuencias y repercusiones en el día a día, en esta interacción entre los hermanos, entre la familia, entre los trabajadores, entre la comunidad. Tiene repercusiones. Cuando entiendes el perdón y lo das, van a tener misericordia de ti, pero cuando no, entonces va a repercutir, hermano, tendrá consecuencias con los demás. 1. Si tú juzgas con dureza las faltas de los demás, ¿qué crees que pase cuando tú te equivoques? Piensa. ¿No? Con todo. ¿No? Y habrá quien más esté esperando que te equivoques porque ya te las tiene guardaditas. Ya te ha sido duro 2, 3 veces y te ha aguantado, pero entonces cuando te equivoques, así con esa misma vara, se te va a ir con todo. Familiar, laboral y en la iglesia. Tiene todas las implicaciones. Vivirás en tensión todo el tiempo, porque mantente sin equivocarte. En esa escala moral, ¿no? Nadie puede cumplir la ley. Corres el riesgo de desarrollar orgullo y amargura, hermano. ¿Y sabes qué? Otra de las consecuencias que hay, te quedarás solo cuando necesites comprensión. Ese es un hecho. Con la vara que midas, serás medido. Y hay un paralelo para ese texto. Gálatas 6:7. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Así? ¿Así? No mires de una manera, estás sembrando. Cuando te toque a ti estar del otro lado, vas a cosechar lo que sembraste. Y eso tiene implicaciones, hermano, yo estoy hablando en general, pero tú puedes aplicarlo a tu vida familiar, en la iglesia, etc. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y fíjate bien, si tú actúas con compasión, misericordia, vas a recibir eso cuando te equivoques. Va a haber gente a tu alrededor, has construido buenas relaciones, has construido amistades, has construido sinceridad, pero cuando eres así, fuerte, riguroso, legalista, juicio sin misericordia, vas separando a las personas de ti y te quedas solo. Y luego se pregunta la gente, ¿por qué están solos? No es por su gran nivel de espiritualidad, ni su gran grandeza ética moral, no. Es porque no han reflejado la gracia de Dios en Cristo. Luego dice así, ¿y cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, he aquí la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Es importante sacarla, ¿eh? Se llama lealtad, se llama misericordia. No confundan estos textos y en el nombre de estos textos permitan injusticia, permitan pecado, toleren pecado. No está diciendo eso, está diciendo sí, sácasela. Es necesario. ¿No? Y yo sé que nos confrontamos a cosas bien difíciles. ¿Por qué? Hablemos a nivel iglesia. ¿Cuál es el mayor problema en este texto y la aplicación de este texto? El carácter, ¿no? ¿No te pasa que dices, no, pues dile tú, ¿no? No, dile tú. No, pues tú dile. No, pues ¿quién le va a decir? Pues vamos a decirle al hermano que le diga, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es bien difícil. Se pone bien mal, no se le puede decir nada, se enoja luego, se prende, me deja de hablar y luego ya la trae contra mí. O sea, dices, ¿qué le pasó? No es fácil esto, ¿eh? No lo es, pero estamos llamados a hacerlo. No se vale tolerar pecado, hay que decirlo. Hermano, venga para acá. Y a veces me preguntan, ¿por qué no ha venido el hermano tal? Pues se le hizo disciplina, no le gustó, ya no lo ven. Que el Señor tenga misericordia de él. ¿Cómo? Es que se fueron contra él. No. Seguimos la Biblia, seguimos los pasos. Oiga, pero cuando es fuerte, ¿eh? La palabra de Dios no oculta nada. Ahí están los pasos. Si hay que reprenderlo públicamente se le reprende. Si hay que reprenderlo en privado se le reprende. Si la falta fue para personal, entre ellos, y luego entran los dos testigos. O sea, se evalúa todo eso para actuar con misericordia.
Pero aún así hay quien no lo acepta. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y aquí es donde entra la otra parte del texto. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Con todo lo que hemos explicado hoy, ya sabemos a dónde va esta frase, ¿no? Porque algunos decían, no, pues no, se refiere a no dar la Santa Cena, no está diciendo eso. No tiene nada que ver la Santa Cena con eso. No, los santos, no, a ver. ¿El contexto cuál es? Y aquí es un desarrollo pedagógico que va dando Jesús. Primero, no omitas juicios luego, sin misericordia. Tranquilo. Antes, vete a ti mismo y examínate a ti mismo, porque no sea que tú mismo tropieces. Una vez que te examinas a ti mismo, dices, no, sí. O sea, aquí todos nos tropezamos, entonces hay que ir con misericordia de él. Y entonces te dice, ve, y si sácale la paja a tu hermano. Ahí está el desarrollo. Pero luego nos dice, pero hay quien no lo va a aceptar. Hay que inclusive se va a burlar. Por eso usa la imagen de los perros, no dice perrillos como en la Sirofenicia, dice perros, ¿ok? Porque perrillos ya tiene una connotación de alguien más como los que tenemos como mascotas. Pero aquí dice perros, que eran despreciados, eran inmundos y los rechazaban, ¿no? Llegaba un perro a la ciudad y vámonos, lo apedreaban, vámonos para afuera. Y los cerdos, que también en el contexto judío era inmundo, despreciado. Dice, estos van a pisotear lo santo. ¿Qué te está diciendo allí en relación a todo lo que venimos estudiando? Porque además, más adelante dice, la puerta estrecha y los falsos maestros, que por sus frutos los conoceráis. Todo está conectado. Entonces está diciendo, a ver, ya reconociste la falta. Vas en mansedumbre, en amor, se la presentas. Ya te quitaste tu viga. La puedes ver con claridad realmente en la situación del hermano. Analizarla y con amor decir, híjole, yo he pasado por allí y le tengo que decir a mi hermano con amor, ¿qué aguas? Ya lo analicé, ya lo tengo claro. Voy, le digo y resulta que lo desprecia. Y resulta que hasta se ríe. Resulta que hace una broma, se mofa de nosotros. Entonces dice Jesús, detente, cuidado. No le des lo santo a los perros, ni las perlas a los cerdos. Te voy a mostrar una imagen que pienso yo que puede clarificar este texto muy bien. Cuando Jesús fue prendido, Jesús se sentó con las prostitutas, con los cobradores de impuestos, les predicó, les compartió el mensaje, los sanó. Pero cuando se confrontó a un perro o a un cerdo, no solo lo delató, sino que además le quitó la gracia del evangelio. ¿Cómo? Cuando Jesús es presentado contra Herodes, Herodes en forma de burla, le dijo, hazme un milagrito, a ver, es cierto que haces milagros, pues como si fuera un payaso. Lo trató mal, lo humilló y lo quiso exhibir. Y le dijo, hazme un milagrito. No salió palabra de Dios. Ni una. No me vas a contestar, le decía, no me vas a hablar, ni una palabra salió del Señor. No le iba a dar lo santo a los perros, ni las perlas a los cerdos. Cuando Jesús está en la cruz, las primeras horas, los dos ladrones que estaban a sus lados se burlaban de él. Le decían cosa tras cosa. Sí es cierto que eres Dios, sí es cierto que eres el Mesías, bájate y bájanos a nosotros y no te puedes salvar. Tanta cosa que lo injurieron y Jesús no abrió la boca. No le dio lo santo a los perros ni las perlas a los cerdos. El silencio era su juicio. Y aquí es donde se conecta todo. Sí, hay que exhortar al hermano con espíritu de mansedumbre. Y puedes aplicarlo en la familia, puedes aplicarlo en la iglesia, puedes aplicarlo con quien quieras, que estés compartiéndole algo, el evangelio, exhortándolo a través de la escritura, y lo toma a burla, lo toma a guasa, se mofa de ti, guarda silencio.
no expongas lo santo ante el perro y ante el cerdo. ¿Sí? No está diciendo Jesús en una evaluación fría de que desgraciados, ¿no? Sino cuida realmente el evangelio, no tiene caso. Yo cuando alguien me pregunta y lo veo en un asunto de debatir porque tiene ideas, tiene dudas, le contesto. Pero cuando veo que alguien se quiere mofar de mí, ni lo pelo, ni le hago caso, ni le vuelvo a compartir. No tiene caso. No lo va a recibir, lo va a pisotear. Lo que para nosotros es sagrado, lo que para nosotros es la palabra de Dios, Cristo mismo revelado, lo que para nosotros es primordial, lo que para nosotros es más precioso que el oro, más delicioso que la miel, Él simplemente lo pisotea. Y entonces el texto se aplica con el silencio. Y el silencio es su juicio. Entonces, en este desarrollo que viene dándonos Jesús, pedagógico, también nos dice hasta el final, sé prudente. Si no lo estás recibiendo, sé prudente y guarda silencio, porque nada más está mofando. No lo recibe como tú lo tienes. Sé prudente. Porque a veces me preguntan, ¿hasta dónde, pastor? ¿Hasta cuándo? Y pues esto no lo dice, Jesús nos lo enseña. Si tú le estás predique a alguien y te escucha, a lo mejor te ignora un poco, a lo mejor dice, ay, ahí viene el aleluyo, ¿no? Tú predícale. Pero cuando ya hacen mofa, guarda silencio. No sé si te ha pasado en tu comunidad, en tu misma familia, ¿no? Vas a empezar a predicar y empiezan, ay, sí, ya vas a empezar, sí, santo, santo, y empiezan a hacer burlas. Y tú dices, no, yo creo que no es el momento, vamos a guardar silencio. Se oye duro, Jesús es muy duro, ¿eh? O sea, Jesús es amor, sí, pero también es justicia. Y la manera que Jesús trabaja les dice hipócritas y todo lo que han escuchado, sí, así es Jesús. Tienes autoridad. Y dice, no les des esto a ellos. Sé prudente, no se los des. Por su comportamiento, parecen cerdos y parecen perros. Quítaselos. Habrá momentos en el que lo reciban y te vas a dar cuenta. Y luego de repente ese que se le predicó en algún momento, que dijiste, según la Biblia ya no tengo que hacerlo porque está burlándose. El Señor en su tiempo lo llamará. El Señor en su tiempo trabajará con él. Y ese mismo que a lo mejor en tu trabajo se burlaba de ti por ser aleluyo, después te busca para un consejo. Y ese es el momento. Ahí está. Salió de ese comportamiento, ¿no?, de perro y de cerdo, alguien que tiene y necesita a Cristo. Y ese es el momento de lo que dice Jesús. Jesús no habló en la cruz hasta que hubo arrepentimiento. Cuando el ladrón que estaba al lado de él es transformado por el poder del Espíritu y le dice, tú cállate. O sea, vean la historia, es impresionante. Los dos se están burlando. ¿Y en qué momento uno de ellos cambia radicalmente? Porque así es el Evangelio, así es Cristo, así es la gracia. Cambia radicalmente y dice, tú cállate, tú y yo merecemos estar aquí, pero él no. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Y le dice, Señor, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Y ahí Jesús rompe el silencio y lo traslada de esta imagen de perro y de cerdo a una imagen de gloria. Y le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Y yo sé que en algún momento nosotros fuimos esos perros y esos cerdos que nos predicaron y despreciábamos, nos burlábamos. Y en algún momento Dios hace la obra y entonces sí, viene el Evangelio del Señor, abre nuestro corazón, nos cambia nuestra naturaleza y Jesús tiene siempre una palabra para nosotros. Y nos dice, venid todos los que estén cansados y cargados, que yo os daré descanso. Tomad mi yugo, mi carga que es ligera. Sí, porque todo el que viene a mí, el Padre lo ha enviado. ¿Y sabes qué? No lo rechazaré. Ahí está Jesús ya hablándonos, pero cuando no, ahí está el mensaje. Y este mensaje se va a conectar completamente con la puerta estrecha y la puerta ancha. Con los frutos los conoceréis. Ahí nos va a decir, cuidado, porque habrá quienes incluso entren a la congregación disfrazados de ovejas y sean lobos rapaces. Vas a necesitar juzgar
en un sentido de discernimiento, ponerte alerta y en algún momento inclusive callar, porque están pisoteando el Evangelio. Pero ya iremos a esta parte y la desarrollaremos poco a poco. Pero hoy, hermano, quiero que nos quedemos con esto. Hoy leíamos un salmo hermoso, ¿no? De la misericordia de Dios. ¿Y qué repetíamos cada vez que decía algo? Porque la misericordia de Dios es que para siempre. Y eso es lo que nos demanda como parte del reino de Dios. Un cristiano que en la debilidad del hermano es empático a su dolor, a su lucha, a su caída. Inclusive puede estar el hermano resistiéndose a aceptarla porque pasa. No, es que yo tengo la razón. No la tienes. ¿Y cómo sabes que no la tienes? Pues en la multitud de consejos está la sabiduría. Si somos 5 hermanos que te estamos diciendo que estás equivocado, pues es muy extraño que 5 estemos mal y tú estés bien. Y trabajar con él con paciencia. Vamos a orar por ti. ¿Cómo va el hermano? Pues ya está más tranquilo. Ok, a ver que venga, ¿no? Y vamos a trabajar con él y orar con él. Esa es la misericordia. Si se detecta otra cosa, también hay una línea que el Señor nos manda cómo actuar. Aquí ya nos dijeron que estás predicando, se burlan, guarda silencio. No es momento inclusive de corregir la falta. No la va a aceptar. Y lo que le presentes en el Evangelio y la Escritura la va a pisotear. Sé prudente. Pero después, y lo vamos a ver la semana que entra, ¿qué hacemos con los que además hacen daño y contaminan a la iglesia? Aquí es diferente. Aquí Jesús sí nos demanda en su palabra y con su autoridad, bajo la Escritura, no bajo mi criterio ni bajo mi superioridad moral, eso es legalismo, bajo la Escritura, actuar confiado en que Él bendice lo que decidamos. Oremos. Señor, gracias porque eres bueno. Señor, permítenos que podamos entender esta enseñanza de una forma personal, porque nos hablas a cada uno conforme a tu misericordia y gracia. Cada quien tendrá su propia alimentación, unos exhorto, unos ánimo, otros fortaleza, unos de plano un regaño. Pero no queremos que nos dejes en nuestra ignorancia de nuestros pecados ocultos. No, Señor, líbranos de ellos. Y si para eso se requiere que alguien venga a mí y me diga mis verdades, mis faltas con amor, con misericordia, tomándose en cuenta el mismo, permite que yo lo reciba bien, porque así es como nos lo demanda el que está conforme a tu reino y justicia. Permítenos, Señor, poder ser luz y sal ante los demás. No caer en controversias, no caer en contradicciones, juzgar una cosa cuando yo hago otra, ver lo mío menor que el pecado del otro. No permitas eso, Señor. Que nos consideremos primero a nosotros mismos y que de ahí, de esa misericordia que tú nos has dado, demos de misericordia. De gracia recibimos, de gracia damos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien.